del norte. En el interior de las pirámides, el techo de la cripta funeraria estaba a menudo grabado o pintado con un manto de estrellas, otro recordatorio del destino inmortal del faraón. Algunos incluso ven el diseño de la pirámide escalonada de Djoser como una escalera hacia su celestial más allá. Pero las tumbas también reflejaban un tercer aspecto del cosmos, el Sol. Se dice que las caras de las pirámides representan sus rayos inclinados. La forma piramidal puede vincularse a sí mismo al culto solar que floreció en la ciudad de Heliópolis mucho antes de que el desierto se la tragase. Un faraón posterior construyó lo que parece ser una réplica del templo solar de Heliópolis. Su figura de culto era una pequeña piedra en forma de pirámide cubierta de oro y colocada sobre un pequeño podio. Juntos forman un obelisco. El obelisco, como el resto de la arquitectura en el antiguo Egipto, es un símbolo religioso. La punta, desde luego, tiene forma de pirámide. En el antiguo egipcio se llamaba el benben. Era un símbolo del sol, que era muy importante para los egipcios porque el sol era imperecedero. Nacía cada mañana y moría cada noche, para renacer al día siguiente, y por eso tenía ese sentido de continuidad y eternidad. Existen indicios de que la misteriosa esfinge puede estar también relacionada con el culto al sol. Las pistas se encuentran en las ruinas de un templo situado justo enfrente de la gran bestia de piedra. Se trata de uno de los pocos templos egipcios que poseen dos santuarios. Su forma sugiere que era un templo solar. Estos dos santuarios están en el eje este-oeste del templo. No están encarados hacia la esfinge, tal y como sería de esperar, sino hacia más allá de la esfinge, hacia la meseta. Y es justo este el eje en el que el sol se pone en el equinoccio. Los templos del Imperio Nuevo estaban saturados de referencias simbólicas, desde el santuario inferior hasta los pilones frontales. El pilono o pórtico tenía la forma del jeroglífico del horizonte, por lo que el propio templo tenía un significado cosmológico, y toda la decoración reflejaba eso también. Desde los tiempos más remotos, el papiro simbolizaba el Bajo Egipto y el loto el Alto Egipto. Su uso en el arte y la arquitectura era un constante recordatorio de que el faraón reinaba sobre ambas tierras. Las columnas de los templos estaban a menudo esculpidas en forma de tallo de papiro con las hojas desplegadas. También aparecían en forma de haz con las hojas cerradas. En algunas columnatas, sobre todo en las construidas por Rameses II, se abandona este aspecto fasciculado por una apariencia monolítica. El loto puede encontrarse en forma de haz o bien esculpido en relieve, como en este pilar de Karnak. Quizás ningún lugar ofrece más simbolismos que el templo de Rameses II en Abu Simbel. Aquí, Rameses esculpió en la ladera de una montaña colosales estatuas representándole. Las figuras tienen una altura de 6 pisos. Rameses se aseguró de vincular Abu Simbel con el universo. Puso estatuas suyas y de 3 dioses en lo más profundo del templo, al final de un corredor de entrada cuidadosamente diseñado. 2 veces al año, el sol penetra en el templo, llega hasta Rameses y lo baña con su luz. Pero Abu Simbel representa también otro símbolo más terrenal. Su construcción al sur de Asuán, al sur de la frontera del antiguo Egipto, fue algo muy deliberado. Se construyó allí realmente como proclamación política. En esa época, durante el reinado de Rameses II, existía una gran rivalidad entre los egipcios y los nubios, el pueblo que habitaba al sur de Egipto. Abu Simbel sirvió en realidad como un letrero gigante para los nubios que decía: no vayáis más al norte de este templo. Este temible faraón, Rameses II, no es la persona que asociaríamos con un gesto de sentimentalismo. Sin embargo, en Abu Simbel existe un segundo templo que parece ser precisamente eso. Estaba dedicado a Nefertari,
la primera esposa de Rameses y su favorita de entre todas sus esposas e innumerables concubinas. Es claramente una señal de su afecto hacia ella. El hecho de que en la fachada del templo se alternen las estatuas de Rameses y su esposa, ambas del mismo tamaño generalmente, es otro signo del afecto y la estima en que la tenía. Creemos que, irónicamente, Nefertari murió hacia la época en que el templo fue consagrado, o sea que no sabemos si Nefertari llegó a ver nunca su templo. Hoy día, casi nadie hace esculpir una montaña para su ser querido. Sin embargo, todavía existen referencias arquitectónicas al cosmos. Solo hay que saber dónde mirar. Aquí en Los Ángeles, una especie de final del Camino de la Fama de Hollywood, hay una pequeña estructura que parece la hermana pequeña de la Torre Eiffel. Pero de hecho, y creo que sin proponérselo, en ella se incorporó el catálogo completo de simbolismos cosmológicos. Tiene 4 mujeres de la historia de Hollywood que sostienen una cúpula, como los 4 rincones de la Tierra, los 4 puntos cardinales del firmamento. Hay un eje cósmico que se dirige desde esta cúpula hacia el cielo, y Marilyn Monroe está allí arriba, en la cima, presidiendo como una diosa todo el cosmos. La pirámide, quizás el símbolo más auténtico del antiguo Egipto, ha viajado muy lejos desde las orillas del Nilo. Hace ya tiempo que el eco de los cinceles en la roca no se oye en el valle del Nilo. Los grandes constructores de Egipto hace tiempo que son solo polvo. Sin embargo, sus inspirados diseños se han convertido en legado del mundo, renacido innumerables veces a través de los tiempos. En la moderna arquitectura funeraria se incorporan a menudo temas egipcios. Los monumentos están adornados con la antigua gola y la moldura llamada toro, o grabados con símbolos egipcios. En un cementerio de Boston, una esfinge siempre vigilante conmemora a los caídos en la guerra civil. En el otro extremo del país, las tumbas pirámides se alzan bajo la sombra del Ayuntamiento de Los Ángeles. Los arquitectos modernos reviven a veces la forma de los monumentos egipcios, pero no el significado. Como si no explicar el obelisco conmemorativo de George Washington, un símbolo vinculado al dios Sol, Re. Hasta este siglo, la pasión por los objetos egipcios podía satisfacerse llevándose una estatua u otra reliquia de gran tamaño. El obelisco era quizás el mejor souvenir del antiguo Egipto. Monumental, exótico, grabado con jeroglíficos, era el símbolo perfecto de esta extraordinaria civilización. Pero llevarse a casa un obelisco ofrecía otro aliciente más: tener la oportunidad de revivir la experiencia que más crispaba los nervios de los antiguos constructores egipcios. Luchar con una colosal barra de quebradizo granito, sabiendo que un solo movimiento en falso la haría partirse en dos instantáneamente. Este obelisco, originariamente erigido por Tutmosis III, fue donado a los Estados Unidos en 1869 por el Jedibe Ismail, gobernante egipcio. La tarea de trasladarlo fue asumida por un oficial de la Marina llamado Henry H. Gorringe. En esa época, el obelisco de 7 pisos de altura estaba en el puerto de Alejandría. Gorringe construyó un andamio a su alrededor y cubrió el obelisco con una caja de madera protectora. Luego levantó cautelosamente el obelisco de su base. Gorringe tuvo que hacer un agujero en su barco de vapor para que cupiese en su bodega el enorme obelisco. Tras varias angustiosas jornadas en el mar y en tren, el obelisco estaba preparado para ser erigido. Gorringe utilizó un mecanismo de diseño propio para colocar el obelisco en su lugar. Con grandes crujidos, el obelisco de 224 toneladas se asentó en su base en el Central Park de Nueva York. Hoy todavía se puede ver allí. No sabemos con seguridad cómo los egipcios erigían sus obeliscos. Tenemos distintas teorías. Según una de las mejores,
se creaba una enorme estructura de adobe que rodeaba la base del obelisco. Esta estructura tenía una rampa que llevaba hasta arriba y sobre la que el obelisco era arrastrado encima de trineos. Quizás la base del obelisco se llenaba de arena, se hacía caer al obelisco en la arena y luego la arena se quitaba desde el fondo. Y de esta forma el obelisco descendía lentamente sobre su base. El propio pedestal parece haber jugado un papel crucial en el enderezamiento del obelisco. Todos tienen una ranura en un lado y deducimos que el borde del obelisco encajaba en esta ranura cuando se le dejaba caer sobre la base y luego el obelisco era erigido a partir de este ángulo. Aunque quizás los secretos de construcción de los egipcios no sean descubiertos jamás del todo, su singular estilo es inmediatamente reconocible y ampliamente imitado. Los diseños egipcios han transformado todo, desde edificios de oficinas hasta cines o zoológicos. A finales de los 60 se pasó de la imitación a la acción. La construcción de la presa de Asuán puso en peligro decenas de antiguos templos en el lugar donde una vez estuvo Nubia. Incluso Rameses II sufrió este asalto cuando el agua empezó a avanzar hacia el templo de Abu Simbel. Un equipo internacional de rescate llevó a cabo una osada misión para salvar el monumento. El plan requirió cortar literalmente el antiguo templo en cientos de trozos. Cada fragmento fue numerado, catalogado y almacenado. Finalmente, la colosal estructura fue cuidadosamente montada de nuevo a unos 60 metros por encima de su anterior emplazamiento, fuera del alcance del agua. Hoy, cuando uno va al templo, no ve ni siquiera las marcas de las sierras que cortaron el templo en varios fragmentos. Es una increíble proeza de la ingeniería, algo que probablemente Rameses II admiraría. Los faraones se sorprenderían sin duda de los diversos usos a los que se ha destinado la pirámide hoy. El interior de las antiguas pirámides era el lugar más exclusivo que los egipcios construyeron. Eran para los restos mortales del dios rey. Las pirámides modernas, por el contrario, son para tanta gente como quepa dentro, para pistas deportivas como en Long Beach, casinos como en Las Vegas o estadios deportivos como la pirámide de Memphis. Las pirámides modernas son ligeras y diáfanas y son estructuras esqueléticas más que estructuras sólidas y pesadas. La arquitectura egipcia ha seguido viva independientemente de los faraones a los que una vez sirvió. Pero la fama pertenecerá siempre a aquellos antiguos constructores que adornaron el valle del Nilo con un esplendor imperecedero. El constructor más grande de la historia egipcia es Rameses II. Solo el número de monumentos que construyó y la escala de dichos monumentos lo convierten, de lejos, en el más grande de todos los antiguos constructores egipcios. Hatshepsut puede considerarse como uno de los más grandes constructores de Egipto. Quizás no el más grande, pero su templo en Deir el-Bahari es realmente uno de los tesoros arquitectónicos de Egipto. Erigió varios pares de obeliscos en Karnak. Llevó a cabo un número muy importante de proyectos durante los 12 o como máximo 15 años que estuvo en el trono, o sea que no tuvo en realidad mucho tiempo para construir, pero lo utilizó realmente bien. En algunos aspectos, probablemente, Snofru es uno de los más importantes porque desarrolló la pirámide. Durante el Imperio Nuevo, probablemente Amenhotep III es el más importante. Creó una especie de arquitectura gigantesca. En su búsqueda de la eternidad, estos grandes faraones desafiaron los límites del arte, la ciencia y la imaginación. El resultado es una combinación de gracia y monumentalidad, una visión creativa que 40 siglos más tarde
es aún una maravilla. Aunque hoy construimos edificios más grandes, miramos con cierta envidia a esta avanzada civilización, cuyos grandes constructores hicieron tanto a partir de simple barro y piedra en su tranquilo universo, a la orilla del Nilo.